Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal de caligrafía y lettering. Hoy vamos a seguir trabajando con los Crayola. En el anterior vídeo, si hacéis clic aquí en la i, podéis verlo, ya os enseñé lo que es la crayoligrafía, que es hacer caligrafía utilizando rotuladores Crayola, que son unos rotuladores muy baratos, muy fáciles de encontrar para niños, y os enseñé también la gama de colores que vienen en este paquete de 12. Ya os di algunas indicaciones de cómo hacer los trazos finos y trazos gruesos con esta punta cónica que tiene, pero hoy me voy a centrar un poquito más en ello. Para hacer los lettering con Crayola, por ejemplo, como este que vemos aquí, que tiene una base caligráfica tipo brush script, trazos finos hacia arriba y trazos gruesos hacia abajo, o esta otra en la que hemos dibujado primero hemos escrito solo utilizando la parte gruesa y luego hemos dibujado esta sombra rayada, sí que lo hemos hecho utilizando tan solo esto. Pero si la mayoría de gente cuando ve lettering con Crayola lo que está buscando es cómo hacer este tipo de obra, que primero se hace con caligrafía y luego se va retocando, por ejemplo, utilizando este Jelly Roll, se van haciendo las decoraciones o las sombras, por ejemplo, he utilizado este otro color para las sombras, o en este caso, que también es una caligrafía con trazos finos y trazos gruesos, pero en mayúscula. Entonces os voy a enseñar a hacer los trazos básicos para hacer este tipo de lettering que empieza con este tipo de caligrafía. Los trazos básicos son estos. Son controlar las diagonales, los trazos finos y trazos gruesos, luego controlar estas U's y estas M's, las O hacia un lado, hacia otro son círculos ovalados, las ascendentes, las descendentes, y luego estos detalles que ya os diré para qué letras son, y luego pues hay que practicar formas separadas como estas curvas de estas S que sirven para varias letras también. Entonces, pues eso, vamos a empezar primero con estos trazos y en el siguiente vídeo ya veremos un alfabeto en el que vamos a ponerlos en práctica. Atentos. Muy bien, pues lo primero que hay que controlar son los trazos finos de abajo a arriba, así que vamos a empezar con unas diagonales porque suelen ser letras en cursiva, entonces vamos a controlar las diagonales. Intentamos hacerlo así y apoyando poco, o sea, con muy poca presión, de abajo a arriba, para los trazos finos. Con muy poca presión, ligera para los trazos finos. Lo siguiente que vamos a hacer son trazos medios. Entonces, para ello me habéis preguntado si en uno de vuestros comentarios si la punta es flexible. Si la punta es flexible, mientras más presión ejerzamos, más grueso será el trazo. Por ejemplo, una presión media sería esto. Y una presión fuerte, gruesa, la máxima sería esto. Un ejemplo de que esta punta es flexible. Cuando hacemos esta presión, vais a ver, voy a hacer zoom, vais a ver que se queda ligeramente deformado, o sea, pierde un poco y se va hacia la derecha un poco. Entonces, esto quiere decir que la punta es flexible. ¿Qué podemos hacer si queremos volver al sitio en el que está? Pues apoyamos, o sea, presionamos aquí y le devolvemos a su forma natural. Si presionamos, se deforma, pero puede volver a su forma natural fácilmente. Entonces, una vez sabemos esto, pues seguimos con las formas. Cuando tengáis controladas las diagonales, pues también lo podéis hacer lo mismo, pero en vertical. Trazos finos de abajo a arriba. Trazos gruesos de arriba a abajo. Hasta aquí la parte fácil. Ahora se empieza a complicar un poco. ¿Por qué? Porque vamos a hacer las formas en curva, especialmente aquellas que sirven para hacer las U's, es como hacer puentes hacia abajo. Entonces, es trazo fino hacia arriba, presionamos, grueso hacia abajo, paramos aquí, subimos hacia arriba,
grueso hacia abajo, paramos, fino hacia arriba, grueso hacia abajo, paramos, fino hacia arriba. Parece muy fácil, pero si estáis empezando con esto es complicado. Entonces, paciencia y parar en cada trazo es esencial. Hacia abajo y hacia arriba. Lo podéis hacer a menos alturas. En este caso estoy tomando 1, 2, 3, 4, 5 puntos de referencia. Podéis probar también con 4 puntos. Estos Crayola dan para este margen de altura, digamos. Si lo queremos hacer más pequeño, ya nos va a costar un poquito más. Lo vamos a hacer a 3 alturas. Pero os recomiendo que lo hagáis así para tener esta variedad en el trazo, tener practicados distintos tamaños, puesto que si tenéis que hacerlo en un espacio más reducido, que sepáis que este grosor de punta da para estas 3 alturas. Menos o más ya quedaría un poco descompensado. Pero vamos a seguir. Vamos ahora con los puentes hacia arriba o las M's. Primero lo vamos a hacer a 5 alturas, las contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a ello. Fino hacia arriba, grueso hacia abajo, fino hacia arriba, grueso hacia abajo, fino hacia arriba, grueso hacia abajo. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero a 4 alturas, perdón, para que veáis, para hacer lo mismo que arriba. Grueso, fino, grueso, fino, grueso. Y ahora a 3, que es más complicado, es más pequeño y cuesta un poco más de controlar. Pero vamos a intentarlo. Fino, grueso, fino, grueso, fino, grueso, fino y grueso. Muy bien, pues ahora tenemos ya estas letras, estas formas que sirven para muchas letras. Ya lo veréis en el siguiente vídeo. Pero bueno, os adelanto para las U's, para las Y, para las V's, las W. Esto aparte de la M, pues también sirve para las H's, para las R's en algunos momentos. Bueno, para las P's, sirve para muchas letras, lo veremos en el siguiente vídeo. Vamos ahora con los óvalos, muy, muy importantes. Vamos a hacer 2 tipos de óvalos. Primero, estos también conviene practicarlos a distintas alturas. Vamos a hacer primero de 5, 1, 2, 3, 4, perdón, este no, de 5. Y se hacen de esta manera. Primero el trazo fino, luego el grueso y luego paramos aquí y otra vez el fino. Fino, grueso, paramos y fino. Fino, grueso y fino. Vamos a hacerlo ahora a 4 alturas. Cuando me estoy refiriendo a estas 4 alturas, en realidad me estoy refiriendo a 2 centímetros, 1,5 centímetros y 1 centímetro, ¿de acuerdo? Porque cada puntito del que veis aquí del dot pad son 0,5. Vamos con este ahora de 1,5 centímetros, fino, grueso, fino, fino, grueso, fino, fino, grueso, fino.
Cuando tengáis ya mucho control, estas formas las podréis hacer seguramente de un solo movimiento. Y ahora vamos con 3 alturas, 1 centímetro, más complicado, más dominio. Fino, grueso, fino, fino, grueso, fino. ¿Para qué sirven estos óvalos? Con el grosor en la parte derecha, sobre todo para las Bs y para las Ps. Pero ahora vamos con el que es realmente importante, que es el que tiene el grosor hacia el otro lado, hacia la izquierda, que va a servir para las AES. Vamos a ver. Vale, vamos a empezar con 5 alturas. 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a hacer la forma, como os he dicho, al contrario que antes, que es fino, grueso y fino. Esta es la forma que creo que más vamos a utilizar en caligrafía de este tipo, puesto que se hacen las AES con esto, las Gs, las Qs y las Ds y otras letras. Es el óvalo con la parte gruesa hacia la izquierda. Entonces vamos a seguir fino, grueso, fino, fino, grueso y fino. Vamos a hacerlo ahora a 4 alturas. Fino, grueso, fino, grueso, fino. Con la práctica igual esto lo podéis hacer de un solo trazo, yo lo hago en 2. Incluso lo podéis hacer en 3 si queréis. Fino, grueso, fino, parando en cada trazo. Y ahora a 3 alturas. Fino, grueso, fino. Cuanto más pequeño, pues es un poco más difícil de hacer. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver los trazos ascendentes en bucle hacia arriba, así que vamos. Vamos a hacer primero los bucles hacia arriba como si fuese una L. Fino y grueso. Si los queréis, lo podéis hacer seguidos también. Esto os va a servir, depende, si hacéis las E's de esta manera, así, pero también os va a servir para hacer las L's o las ascendentes de las D's o si las queréis, las H's también. Entonces, otra manera de hacerlo, en vez de empezar aquí, sería empezando aquí. Fino, grueso, fino. Lo podéis hacer a menor altura, pero claro, estamos hablando de unas ascendentes, entonces van a tener alturas, van a tener más de 2, pero bueno, también si lo queréis, pues lo podéis hacer a escala menor. De esta manera. Y si lo queréis hacer muy pequeño, pues estaríamos aquí. Pero son difíciles. Así. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las descendentes, para las J, para las Gs y para otras letras que queráis hacerlas de esta manera. Se hacen aquí cuántas alturas, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 alturas. Vamos a intentar mantenerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alturas. Bajamos grueso y subimos fino. Tendríamos que conseguir en realidad que esto fuese un reflejo, ¿no? Que nos quedase lo más parecido posible. Imagina si esto lo volteamos y le hacemos un espejo, pues que queden iguales, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacerlo así un poquito más inclinado. Y más
más pequeñito. Y más pequeño aún. Así. Pues ahora nos quedan estos pequeños toques que son muy importantes para hacer letras como la B, la V, la R, y parece que no, pero es un tipo de trazo que vamos a utilizar mucho. Así que vamos a ver cómo se hace. Es muy pequeño, es difícil de controlar, pero bueno, es básicamente hacer como medio círculo pequeño, gordo, grueso y después fino. Grueso y fino. Grueso y fino. En el siguiente vídeo ya os voy a indicar para qué letras se utilizan, pero como os adelanto, para cuando hacemos la B y queremos hacer este rematito aquí, cuando hacemos la V queremos hacer este rematito aquí, cuando hacemos la R y queremos hacer esta forma aquí. Entonces, pues también conviene hacerlo con distintos tamaños. Este es pequeñito, pero se puede hacer más grande, digamos así, apoyándolo todo. Y conviene practicarlo también. Fino. O sea, grueso y fino. Es esta curva así, es bastante estilosa. Y por último, la S, la curva de la S casi siempre queda un poco aislada, pero entonces la vamos a practicar ella sola. En realidad está casi formando una letra, pero conviene practicar primero así, grueso, fino, y luego a distintas alturas también. También este giro, bueno, puede servir para cuando hacemos descendentes también, si no queremos hacer todo el bucle o el ojo. Pero también así, fino, grueso, fino. Es difícil de controlar. Fino, grueso, fino. Grueso, fino. Es difícil decir, yo me quedaría con esta. Para que sepáis dónde hay que parar el grosor, el trazo grueso. Estas dos no, estas sí. Y más pequeñito, fino, grueso, fino. Mientras más pequeño, más difícil. Así que practicad mucho. Retocad si es necesario. Y bueno, si lo queréis hacer aún más pequeño, de 3, pues es que es casi imposible. Pero, o sea, casi imposible que quede bien. Se puede hacer, pero no queda muy bien. Pero se puede conseguir así. Recordamos 1, 2, 3, 4, 5 alturas, 4 alturas, 3 alturas. Es muy difícil hacer la S tan chiquitita. Por eso en este caso yo recomendaría hacer esta otra forma. Imaginaos si hacemos una S, pues hacerla así. Entonces hay que controlar este trazo. ¿De acuerdo? Pues bueno, estos han sido los trazos básicos que quería enseñaros para empezar con la crayoligrafía, que es la caligrafía con crayolas sobre la que luego podemos hacer distintos tipos de letterings. Vamos a hacer un repaso, diagonales y verticales, también podéis hacer horizontales, pero no se utilizan tanto. Las U's en distintas alturas, las M's en distintas alturas, los bucles hacia un lado y los bucles hacia el otro. Los bucles más ascendentes, un poco más hacia arriba, más largos, las descendentes, estos remates o estos pequeños puentes para las B's, las V's y luego las S's de forma autónoma. Y muy bien, pues como siempre, si os ha gustado este vídeo, por favor, thumbs up, pulgares arriba y os suscribís a este canal porque vamos a seguir subiendo vídeos con letterings hechos con crayola. Vamos a hacer en el siguiente vídeo un ejemplo de alfabeto y os vamos a seguir dando trucos. Vamos a probar
distintas herramientas y bueno, en definitiva os aconsejo que os suscribáis y muchas gracias por vernos y hasta pronto.